¿Cómo están, alumnos? Soy el profesor Miguel Ángel Risco y como ustedes saben, en esta oportunidad voy a hablar sobre el tema análisis político. ¿Qué logros esperamos en esta unidad? Primero, que ustedes conozcan el análisis político como disciplina de las ciencias sociales y luego que ustedes aprendan a utilizar el análisis político como insumo para la elaboración de estrategias de propaganda y marketing político. Es importante este tema sobre todo porque nos ayuda a comprender la realidad nacional, los fenómenos sociales y entre otras cosas, por ejemplo, las propuestas electorales. Todo ello nos va a permitir plantear las alternativas más adecuadas en materia de comunicación y marketing político. Además, esto tiene una finalidad, que este tema nos servirá para la elaboración del proyecto final del curso, que consiste en el planteamiento de una campaña electoral. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema, formulándonos las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos, herramientas o métodos utilizamos, entre otras cosas, para, por ejemplo, evaluar la gestión del gobierno, interpretar y resolver los fenómenos y conflictos sociales, como por ejemplo el caso de Conga o de Tía María, atender la demanda de la población, por ejemplo la demanda del agua, evaluar los resultados de las elecciones generales, regionales o locales, y al mismo tiempo cómo plantear o estudiar encuestas políticas? Y al mismo tiempo, por ejemplo, tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿qué debe realizar un gobernante antes de tomar una decisión política? Por ejemplo, frente a una situación compleja como la que está pasando en este momento, un Congreso de mayoría opositora, frecuentes conflictos sociales, empezando por ejemplo con el caso Conga, demanda de la población por más empleo, por más trabajo, inseguridad ciudadana y sicariato que ha llegado a sus extremos más incomprensibles de la historia, mayor presión de los grupos de poder, la crisis económica internacional. Ustedes saben, si por ejemplo China tose, acá nos da pulmonía, y al mismo tiempo, por ejemplo, el proceso electoral polarizado. Todo esto debemos entenderlo de la siguiente manera. Nosotros, por ejemplo, imaginémonos un gran embudo en donde colocamos, por ejemplo, las promesas incumplidas, el tema de la realidad nacional, cómo estamos en materia de economía, en materia de situación social, y al mismo tiempo, cuáles son las alternativas de solución. Entonces, luego llegamos, después de ese análisis político, a una toma de decisiones. Y ahí tenemos que saber si son correctas o no son correctas. Luego, es importante para continuar con este tema conocer qué significa por separado cada uno de los conceptos. Por ejemplo, análisis. Y aquí estamos hablando que desde el punto de vista del diccionario dice distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. O ir al fondo de un problema o realidad específica profundizando en las partes. Eso es lo que corresponde a análisis. Ahora veamos qué es política. En su concepto más generalizado, estamos hablando que la política es el arte de gobernar, el arte de dirigir un país. Y luego, Pablo Lucas Verdú nos dice que es la actividad humana fundada en los intereses justificados ideológicamente que pretenden conseguir objetivos valederos para toda la comunidad mediante el ejercicio del poder público organizado y el flujo sobre él. Bueno, entonces tenemos análisis y tenemos política. El resultado en este caso es el siguiente. ¿Cuál es el concepto, la definición clara de análisis política? Y aquí recurrimos al politólogo argentino Eduardo Arnoletto, que nos dice lo siguiente: el análisis político es el conjunto de actividades intelectuales que se ejercen sobre una situación dada para conocer su génesis, es decir, su origen, su formación, su actualidad y su proyección. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan ahora, porque todo eso nos va a servir precisamente para continuar con este curso y terminar sobre todo con éxito esa campaña electoral que les corresponde realizar por grupos. Luego, el análisis político de coyuntura es parte también como una metodología del análisis político. Y en este caso se trata del estudio a fondo de algún aspecto particular de la realidad política. Por ejemplo, los procesos electorales, como el que estamos viviendo, por ejemplo, en los últimos tiempos, la función de los partidos políticos. Acuérdense que todavía falta una ley de partidos, entonces en el Congreso hay algunos proyectos, el liderazgo, por ejemplo, de nuestros gobernantes, el mensaje de los dirigentes.
políticos, es decir, si por ejemplo están o no conectando con el pueblo o definitivamente están solamente utilizando algunos argumentos que son falacias o que resultan solamente de un momento coyuntural. ¿Cuáles son las verdaderas demandas de la población? Asimismo, por ejemplo, ¿cuáles son los actos o las conductas de los grupos de presión? Hablamos, por ejemplo, de los gremios sindicales o estamos hablando, por ejemplo, del empresariado nacional. Al mismo tiempo, el análisis político de coyuntura nos sirve, por ejemplo, para conocer cuáles son las conexiones o interconexiones de los hechos, la gestión del gobierno o los conflictos sociales. En los últimos tiempos, sobre todo, después de cada cambio de gobierno, nosotros comenzamos a hacer un balance y nos remitimos a la historia. ¿Por qué los fenómenos sociales, por ejemplo, vienen nuevamente realizándose con mayor frecuencia? Por ejemplo, Bagua, luego Conga, luego Tía María y otros conflictos como los más recientes, el de Doerrán, que concluye, por ejemplo, con la toma de carreteras. Bien, hasta aquí la primera parte de este video del análisis político. Muchas gracias por su atención y los invito a la segunda parte de este tema.